Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Dios lo bendiga y lo guarde. Un gusto y un privilegio, un gozo compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Dilmani Vilches, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Le doy gracias a Dios porque me ha permitido predicar el Evangelio todo este año y le pido a Él, al Dios Todopoderoso, al Dios que me sostiene, al Dios que me guarda, al Dios que me guía, al Dios que me da vida, al Dios de Israel, que me ayude en este próximo año 2024 que ya casi comienza, me permite seguir predicando su palabra con mi verdad, que me dé vida y salud, que me dé mucha sabiduría y que me ayude en todas mis pruebas y batallas. Se lo pido a Él, en el nombre poderoso de Jesucristo el justo. Amén, amén. Bueno, hoy vamos a continuar el libro de los Hechos, en el mismo capítulo 16, pero del versículo 18 a 40. Como son varios versículos, pidiéndole a Dios que me dé sabiduría y que hoy pueda terminar con el capítulo de 16 de Hechos, con el capítulo 16 y comenzar mañana el 17, Dios mediante. No voy a leer la escritura, sino que voy a leer y de una vez interpretar. No voy a leer todo el resto porque es largo. Entonces voy a leer y de una vez voy a comenzar a interpretar. Voy a hacer como siempre hago, un breve resumen. Recordemos que Pablo, por voluntad del Espíritu Santo, recordemos que Pablo, por voluntad del Espíritu Santo, no por voluntad de él, porque la voluntad de Pablo era ir a la región de Asia, el Espíritu Santo le dijo, no Pablo, le dijo, no, para ahí no vayas, ¿verdad? Después el Espíritu Santo le revela por sueño que vaya a Macedonia. Pablo tiene un sueño donde un hombre de Macedonia le está pidiendo ayuda, que por favor vaya a ayudarlo. Ese sueño se lo permite tener el Espíritu Santo para que Pablo sepa perdón, para que Pablo sepa y entienda cuál es la voluntad del Espíritu Santo. Y la voluntad del Espíritu Santo es que Pablo vaya a Macedonia. Y dijimos, bueno, que el Espíritu Santo es soberano. Él hace como quiere, con quien quiere, como quiere y cuando quiere, y no hay nadie que le pueda decir cómo hacer las cosas, ni sobre quién actuar o sobre quién no actuar. Dijimos que no sabíamos a ciencia cierta, porque el Espíritu Santo había prohibido a Pablo ir a la región de Asia. Sin embargo, yo di algunas opciones viables, que si quieren la toman, o si no, no importa. Lo importante es que quede en la escritura. Dijimos que tal vez el Espíritu Santo sabía que a Pablo y a Timoteo, que era su acompañante en ese momento, lo podían matar allá en Asia. Dijimos también que tal vez no le correspondía a Pablo y a Timoteo evangelizar en Asia, o tal vez que no le correspondía a Pablo y a Timoteo evangelizar en ese momento a la región de Asia. Como sea, el Espíritu Santo es soberano. Entonces, y ahora que recuerdo, el Espíritu me lo da de memoria, las iglesias del Apocalipsis son iglesias de Asia. Y a ellas les da la revelación en Juan. Por eso les digo, todo es conforme a la voluntad y el propósito de Dios. Amén. Entonces tal vez no era el propósito de Dios que Pablo evangelizara en la región de Asia o predicara ahí, pues. Tal vez le correspondía a otros, como por ejemplo a Juan, que envió las cartas a las iglesias de Asia, de toda la región de lo que hoy conocemos como Turquía, ¿verdad?
Bueno, perdón, esas son algunas de las posibilidades que yo di, algunas de las probabilidades. Como les digo, no tienen que tomarlo como verdad, porque no está en la palabra, pero bueno, es alguna opción que yo le doy con respecto a por qué el Espíritu Santo no permitió que Pablo evangelizara a Asia. Y el Espíritu Santo ordenó a Pablo, o le mostró a Pablo por medio de un sueño, que fuera a Macedonia. Ahora, ¿por qué a Macedonia? Fíjense bien. En Macedonia, Pablo en un día de reposo, él sale, ¿verdad? Y ve un grupo de mujeres. Y Pablo se le acerca a ese grupo de mujeres y le comienza a predicar, cosa que es extraña. Es extraña que un hombre judío que era fariseo, le predica a mujeres. Eso lo que hizo Pablo es algo contracultural. Ninguno de sus conterráneos hubiera hecho algo semejante a lo que hizo Pablo. Y ninguno de los conterráneos de mi Señor Jesús hubiera hecho lo que hizo mi Señor Jesús con la mujer samaritana. ¿Y qué creen? Tanto a Pablo como a mi Señor Jesús lo guió el Espíritu Santo. A Pablo lo guió a Macedonia y a Jesús lo guió a Samaria. ¿Por qué sé yo que el Espíritu Santo guió a mi Señor Jesús a Samaria? Porque mi Señor Jesús dice expresamente que le es necesario que le es necesario pasar por Samaria. Ahora, geográficamente no le era necesario pasar por Samaria. Todos los judíos evitaban pasar por Samaria porque se llevaban mal con los samaritanos. Cuando mi Señor Jesús dice, me es necesario, es porque el Espíritu Santo lo está guiando ahí, porque sabía, y mi Señor Jesús también lo sabía, que allí estaba, que allí estaba la mujer samaritana. Y él sabía que por medio de ella muchos otros samaritanos iban a creer. O sea, él sabía que había pueblo de Dios en Samaria, a los cuales él tenía que predicarles porque Dios se lo había dado para que los salvara. Al igual que Pablo, aunque Pablo no sabía, como sí lo sabía mi Señor Jesús, el por qué se había movido. Mi Señor Jesús sí sabía por qué se había movido a Samaria, porque él lo conoce todo, al igual que el Espíritu Santo. Pablo no sabía por qué el Espíritu Santo lo había movido a Macedonia. Sin embargo, bueno, no lo sabía y sí lo sabía. Me explico. Sí lo sabía porque Pablo cuando despierta, ¿verdad? Cuando el Señor le revela esto, Pablo entiende que el Señor quiere que él predique en Macedonia. O sea, Pablo sabía que el Señor lo había llevado a Macedonia a predicar. Eso sí lo sabía Pablo. Pero cosa curiosa, ¿no? Que le envió a predicar a un grupo de mujeres. Y eso muestra que Pablo estaba guiado por el Espíritu Santo. Porque Pablo, según la carne, el viejo Pablo, el viejo hombre, no le hubiera predicado a ninguna mujer. Es más, nunca hubiera entablado conversación alguna con ninguna mujer, y menos gentil, obviamente. Entonces esto nos demuestra que Pablo en verdad estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque el viejo Pablo, el antiguo Saulo, no lo hubiera hecho. Pero el nuevo Pablo, guiado por el Espíritu Santo, que no hacía su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió a predicar, es decir, de Cristo, sí estaba hablando con esa mujer. Y adivinen que el Espíritu Santo
perdón, soberanamente obró en una mujer llamada Lidia, que era vendedora de telas púrpuras, y abrió su corazón para que creyera todo lo que estaba escuchando de la boca de Pablo acerca del Evangelio de Cristo. Amén. Gloria a Dios, porque ¿qué pasa? Luego que ella cree, toda su casa cree, y como señal de que creyeron, fueron bautizados. Y es más, Lidia le pidió a Pablo y a Timoteo que se hospedaran en su casa, y ellos viéndose presionados por ella, se quedaron allí. Amén. Porque ella le dijo: si ustedes me han tenido digna de ser hija del Señor, para perder un poco el texto, permanezca en mi casa. Gloria a Dios. Entonces, bueno, vemos cómo el Espíritu Santo obra como Él quiere. El Espíritu Santo no le digo a Pablo: sí, hazlo con carácter, o sí, dale paz. Porque uno podía pensar, Pablo quería ir para Asia con buenas intenciones. Es decir, Pablo no quería ir para Asia algo malo. Pablo quería ir para Asia a predicar el Evangelio como lo venía haciendo, ahora con la ayuda de Timoteo, su discípulo. Pero vemos que el Espíritu Santo es soberano y dice: no, para allá no va. Bueno, ustedes me entienden. No fue que le dijo así, pero se lo hizo saber que para allá no iba. Luego, el Espíritu Santo le hace saber que quiere que vaya a Macedonia por medio de una revelación, una visión. Amén. De un hombre macedonio que le dice a Pablo que venga a ayudarnos. Amén. Entonces, bueno, vemos el obrar poderoso del Espíritu Santo, hermano. Y así es, cuando nosotros hacemos algo bueno para el Señor, no es que lo hagamos nosotros, es el Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo moviéndonos a hacer eso. No es que nosotros hagamos las buenas obras. Cristo que mora en nosotros hace las buenas obras para gloria del Padre. Es como decía Cristo: las obras que yo hago no las hago yo, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Bueno, los discípulos de Cristo podemos decir: las obras que nosotros hacemos no las hacemos nosotros, sino que es Cristo en nosotros que hace las buenas obras. ¿Por qué? ¿Y cómo sustento yo esto con la Biblia? Bueno, sencillo. Dice la Escritura que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe por el Hijo de Dios, el cual me amó y se sacrificó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Cristo es el que me mueve, Cristo es el que me guía. El Espíritu de Cristo es el que me mueve, al igual que Pablo, para acá y para allá. No vayas para acá, sí, ve para acá. No digas esto, sí, di esto. Calla aquí, habla acá. Impon mano aquí, no impongas mano aquí. Predícale esto para salvación, no le predica esto. Toda esta obra que es buena, nosotros la hacemos porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros y nos lleva a andar en las obras que el Padre ha colocado antemano para que nosotros andemos en ellas. No es casualidad que yo le predique a ustedes, es que esta obra me la ha puesto Dios para que yo la haga. No es que Dilbani, ay, es muy bueno Dilbani, ese muchacho sí predica, uy, se va a ganar el cielo, el séptimo cielo se lo va a ganar. No, qué bárbaro, ese muchacho sí predica. Ese no es el punto. Ese no es el punto, porque yo no predico porque yo sea muy bueno. Yo predico porque deberme es impuesto. Yo predico porque a eso fui llamado. Yo predico porque el Espíritu Santo, como ahora en mí, me lleva a predicar. Ese es el punto. Porque yo no voy a ser salvo porque yo le predico a ustedes. Yo al fin de cuentas voy a ser salvo igual que todos los que van a ser salvos,
por la gracia de Dios mediante la fe que es en Cristo Jesús, no por ninguna obra que yo haga para que no pueda gloriar de ella. Amén. Como dice la Escritura, bueno, parafraseando un poco el texto de Efesios 2, 8 y 9. Amén. Entonces, bueno, vimos cómo el Espíritu Santo mueve al Hijo de Dios a hacer la obra que Dios quiere que haga. O sea, el Hijo de Dios no es que hace lo que le da la gana, no, yo soy Hijo de Dios y yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, yo voy a vivir la vida como yo quiera, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Si alguien piensa así, con toda seguridad y casi inequívocamente, yo le puedo decir que esa persona no es el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios sabe que ya no vive para sí mismo, sino para aquel que murió y que resucitó por él. Sabe que vive Cristo en él, que lo lleva a hacer las buenas obras, para la gloria de Dios. Él sabe eso. Recuerden que cuando nosotros éramos de nuestra... estábamos sin Cristo, nosotros hacíamos lo que nos daba la gana. Pero ahora que tenemos a Cristo y la morada del Espíritu Santo en nosotros, obviamente no es así. Hacemos lo que Dios quiere, cuando Dios quiere y como Dios quiere, para gloria de Dios. Amén. Entonces, bueno, me he extendido como siempre mucho en el resumen. Ya voy a hacer con el resumen y empezamos a leer el texto. Recordemos que en el versículo 18 del capítulo 16 había una adivina que tenía harto a Pablo, que tenía cansado a Pablo, que llegó a molestar a Pablo, porque cada vez que veía a Pablo decía: estos hombres, a Pablo de Timoteo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y revelan el camino para la salvación. Para presente un poco el texto. Y aunque el espíritu inmundo estaba diciendo la verdad, ¿por qué digo que era inmundo? Porque Pablo lo expulsa. Pablo se molesta mucho con la mujer, porque cada vez que lo veía pasar era lo mismo. Y Pablo se molesta y reprende al espíritu inmundo en el nombre de Jesucristo, y el espíritu inmundo sale. Ahora, ahí nos damos cuenta que no todo espíritu viene del Señor, porque si ese espíritu viniera del Señor, obviamente Pablo no lo hubiera echado fuera. Pero ustedes pueden decir: hermano, pero el espíritu estaba diciendo la verdad. Pablo es un siervo de Dios y venía hablando caminos de salvación, el evangelio. Obviamente esto era verdad. El espíritu era un espíritu inmundo que estaba diciendo la verdad. Los demonios dicen la verdad en ocasiones, con malos propósitos, obviamente, pero tenemos el ejemplo del diablo, como Satanás o Satán, nuestro adversario, viene y le dice a Jesús, le cita el Salmo y le dice: tírate, porque escrito está que Dios mandará ángel para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Para hacer verdad. Y eso era verdad, eso era algo escrito, eso no era mentira del diablo, eso era verdad. El diablo citó la palabra textualmente. O sea que ahí el diablo estaba hablando verdad. Pero no es su naturaleza. El diablo a veces habla verdad con fines malévolos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque esta divina también estaba diciendo la verdad. Pero si Pablo reprendió al espíritu inmundo en el nombre de Jesucristo y este salió de él, significa que era un espíritu malo, que era un espíritu inmundo. De lo contrario, Pablo no hubiera hecho eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí vemos que el diablo también da dones a sus hijos, porque ese don que tenía la divina no podemos decir que venía de Dios, porque
Porque todo donde Dios tiene como propósito final, primario y final, la edificación de la iglesia. O sea, vamos a suponer, Dios no me dio a mí el don de predicar para que yo gane con la predicación. Dios no me dio a mí el don de la predicación para que yo me haga famoso. Dios no me dio a mí ese don con ese objetivo. Dios me da a mí el don de la predicación para que yo predique su palabra y por medio de su palabra muchos sean salvos. Yo no sé cuántos van a ver este video, yo no sé quiénes son, yo no sé ni cómo se llaman, si lo van a ver 1 o 10 personas. Pero yo sé que las personas que Dios quiera que lo vean, lo van a ver. Y las personas que Dios quiera salvar a través de tu palabra, que sale de la boca de este siervo inútil, Dios la va a salvar. Eso es lo que yo sé. Yo hago la obra de que Dios me manda a hacer. Con la ayuda y el respaldo del Santo Espíritu de Dios, obviamente. Y Dios se encarga del resto, amén. Pero para eso Dios me dio el don. No para yo hacer lo que a mí me dé la gana con él. Entonces, ¿cómo podemos saber si un don viene de Dios o no? Como en el caso de esta divina, que el don no viene de Dios. Cuando el don no es usado para glorificar a Dios, ese don viene del maligno. Amén. Aquellos que supuestamente leen las cartas y fuman tabaco y no sé qué más, invocan a los muertos, todos donde no vienen de Dios. ¿Por qué? Porque no edifican a la iglesia, porque no tienen como propósito que las personas conozcan y crean en Cristo, porque no tienen como propósito final salvar las almas y glorificar a Dios, sino todo lo contrario. Entonces, disculpe, hermano. Entonces, eso es lo que pasa con este don de esta mujer adivina que Pablo le vendió, y el espíritu inmundo salió, y eso generó un problema, como lo vamos a ver. Porque dice la escritura, en el mismo versículo 18 dice que sus amos ganaban dinero por el don que ella tenía. Y como Pablo le prendió al espíritu inmundo que le permitía adivinar las cosas, los amos perdieron las ganancias que le quedaban a ella de las adivinaciones de la bruja, pues. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Fíjense bien, los amos de la mujer que adivinaba se pusieron bravos con Pablo. ¿Por qué? Porque notaron que ya la mujer no adivinaba. Notaron que el espíritu que la ayudaba, ese espíritu inmundo que le ayudaba a adivinar, ya no estaba en ella. Y dejaron de percibir la ganancia, por lo cual se molestaron con Pablo y lo llevaron, dice la escritura, vamos a ver, dice la escritura, que prendieron a Pablo y así de ahí lo trajeron al foro ante las autoridades. O sea, lo llevaron ante un tribunal, prácticamente, para discutir el caso. Y presentándolo a los magistrados dijeron: este hombre, siendo judío, alborota en nuestra ciudad. Ya está. Como siempre, hermanos, los hijos del diablo al ataque. Y esto nos tiene que poner a pensar. Miren, el diablo no anda jugando precisamente carrito. Bueno, eso es una expresión de mi país que significa que el diablo no anda jugando a ser diablo. Pues el diablo no juega. ¿Por qué les digo esto? Porque a través del libro de Hechos hemos visto que el diablo ataca y ataca a la iglesia, ataca y ataca a la iglesia, ataca y ataca a la iglesia. Hermano, y hasta hoy en día es así, el diablo sigue atacando a la iglesia.
Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir y seguir y seguir predicando el Evangelio. Seguir y seguir y seguir predicando la verdad. Seguir y seguir predicando a Cristo y este crucificado. Seguir y seguir anunciando que Cristo viene. Seguir y seguir creyendo y predicando que Cristo es la esperanza de vida eterna. O sea, la iglesia tiene que abocarse a predicar el Evangelio, porque ¿cómo es que las fuerzas del Hades no prevalecerán contra su iglesia cuando la iglesia verdadera, la de Cristo, sea luz del mundo, sea sal de la tierra? Las fuerzas del Hades no van a prevalecer contra ella, porque la luz, las tinieblas no pueden vencer a la luz. Nosotros somos luz a las naciones. Mientras nosotros estemos alumbrando a las naciones, la iglesia no va a poder ser destruida. Mientras nosotros alumbremos a las naciones, mientras nosotros con la palabra sazonemos el mundo para que no se corrompa y para que los que tengan que ser salvos se salven y no se pierdan, más tengan vida eterna. El diablo no va a poder con la iglesia. No importa las arremetidas ni los planes maquiavélicos y malos que él tenga. Él puede tener sus planes, pero recordemos que el diablo es muy listo, sí. Es listo, no podemos negar que el diablo es más inteligente que nosotros, sí. Pero recordemos que el único omnisciente es nuestro Dios. El único todopoderoso es nuestro Dios. Y si nuestro Dios encarnado dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia, amén y amén. Eso es lo que va a pasar. Amén. Entonces, vemos a Pablo nuevamente en un problema a causa del Evangelio de Cristo. El problema era que lo querían meter preso por hacerle perder los cobres al amo de la bruja. Vamos a ver qué pasa ahí, qué sigue pasando, pues. Vamos a ver qué sigue pasando, porque es algo y enseña costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ok, vamos a leer el 20. Y presentando a los magistrados dijeron: este hombre, siendo judío, alborota en nuestra ciudad. Ya lo leí. Y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Fíjense bien. El hombre, el amo de esta bruja que perdió el espíritu de adivinación, y por ende el hombre estaba molesto con Pablo porque había perdido su ganancia. Le dice a los magistrados que bueno, que Pablo le está aborotando al pueblo y enseñando a hacer cosas que como romano no se le permite hacer. Entonces, eso es lo que pasa. Miren, muchas veces las tradiciones humanas, las tradiciones de hombres, impiden que los hombres lleguen al verdadero y único Dios vivo, al único Dios vivo y verdadero. Ejemplo, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tiene por tradición la adoración a los santos. Y digo, tiene por tradición humana, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tiene como tradición humana la adoración a los santos. Y digo, tiene como tradición porque eso no aparece en la Biblia.
en la Biblia no aparece tradiciones humanas. No aparece ni la oración a los santos, ¿verdad? Ni tampoco aparece, por ejemplo, las oraciones a los muertos, ni aparece la Asunción de María, ni aparece la virginidad perpetua de María. Ninguno de esos dogmas o doctrinas católicas, apostólicas y romanas aparece en la Biblia. ¿Por qué? Porque son tradiciones de hombres que la Iglesia Católica Apostólica Romana ha enseñado como tradición de Dios, o digamos tradición apostólica, pero verdaderamente no es tradición apostólica, sino tradición de hombres. Y las tradiciones de hombres muchas veces impiden a los hombres llegar a conocer al único Dios vivo verdadero. Fíjense bien, por ejemplo, en Israel, en los tiempos que mi Señor Jesús tenían una tradición que era el Corbán, una ley que ellos habían inventado los judíos, que era Corbán, que era que ellos decían Corbán, ¿verdad? Y no le tenían que ayudar a su padre y a su madre con su economía, porque Corbán significaba que todo lo que tenían ellos era para ofrendarlo a Dios. Y así violaban el mandamiento de Dios por cumplir doctrina de hombre. Y Jesús dice, bien habló de ustedes el profeta Isaías cuando él dijo que con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, porque será mandamiento de hombre como doctrina de Dios. Y eso es lo que pasa con la religión católica. Enseña mandamientos de hombre como doctrina de Dios. Confunde la tradición humana con la tradición apostólica. Entonces, bueno, vemos que este hombre dijo, no, este hombre está haciendo algo malo, hablando de Pablo, porque nos está enseñando cosas que a nosotros como romanos no se nos permite hacer. O sea, cosas que van en contra de su tradición, de su cultura. Acabamos de ver cómo Pablo hizo algo que iba contra tu cultura. Habló con una mujer, con Lidia, ahí mismo en Macedonia. Y eso era algo contracultural para Pablo. Pero a Dios no le importa la cultura. A Dios le importa su verdad. A Dios no le importa la tradición humana. A Dios le importa sus mandamientos, su palabra, su verdad. Y eso lo podemos ver, hermano, como Pablo habló con la mujer como si nada, como si él fuera un gentil. Y habló y se convirtieron, porque el Espíritu Santo estaba con Pablo. Y a lo que Pablo, el Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia y ella creyó todo lo que Pablo le dijo. De tal manera que no solamente ella creyó, sino que la familia de Lidia también creyó, y todos, como señal, todos fueron bautizados. Entonces, vemos como el Espíritu Santo se opone a las tradiciones concebidas en la mente de los hombres. Se opone. Por ejemplo, mi Señor Jesús dijo, los judíos decían que estaba mal comer sin lavarse la mano. Mi Señor Jesús le dijo que no, que lo que contaminaba al hombre era no comer con la mano sucia, sino era lo que salía de su corazón. Y eso era una tradición judía. Y mi Señor Jesús la violó un mandamiento de hombre. Y esos son los mandamientos que nosotros podemos violar, siempre y cuando, miren, aunque una ley lo establezca una autoridad terrenal, si esa ley te lleva a violar un mandamiento de Dios, tú puedes violar la ley de los hombres para mantenerte fiel a la ley de Dios. Amén. Entonces, bueno, todo eso podemos verlo aquí en esta parte. Dice el versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los
echaron en la cárcel mandando mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ok. Fíjense todo lo que le hicieron a Pablo y a Silas. Creo que yo me equivoqué, dije Timoteo. Pero creo que Timoteo también andaba. Entonces, bueno. Sí, creo que andaba Pablo, Silas y Timoteo. Pero ahí menciona a Pablo y a Silas. Okay. Bueno. Es lo mismo. Ok. Fíjense lo que hicieron con Pablo. Esa gente, la gente de la ciudad de Macedonia, con su magistrado, agarraron a Pablo, le rasgaron la ropa y le cayeron a latigazos. Le dieron con vara, dice. Y fíjense bien, que fue el Espíritu Santo que mandó a Pablo a ir a Macedonia. ¿Acaso ustedes creen que el Espíritu Santo no sabía que Pablo iba a sufrir eso? Claro que sí, lo sabía. Pero ¿qué pasa? Que mi Señor Jesús no dijo que nosotros no íbamos a sufrir. Cuando mi Señor Jesús le dice a María, ve y busca a Pablo, a Saulo, que está en la calle llamada derecha, ve y búscalo, porque instrumento escogido me acepte y él va a saber todo lo que él tiene que sufrir por causa de mí. Y ahí están los sufrimientos de Pablo. ¿Por quién? Por causa de Cristo. Pablo estaba sufriendo por causa de Cristo, pero estos sufrimientos Pablo no los veía como algo malo, los veía como algo necesario. ¿Por qué le digo esto? Porque recuerda cuando a él lo apedrearon en Listra. Cuando a él lo apedrean en Listra, que él vuelve a toda esa región de Listra, Antioquía y Chipre, si no me equivoco, él confirma a los hermanos de esa iglesia diciendo que es necesario a través de muchas tribulaciones entrar en el reino de los cielos. Amén. Recordemos también que al principio de la iglesia primitiva, ¿qué hicieron con Pedro y con los apóstoles? Los hijos del diablo fariseos de la sinagoga lo azotaron y le dijeron, bueno, lo vamos a liberar, pero no sigan predicando ni enseñando acerca del nombre de Jesús. Entonces, bueno, por eso que yo a veces les digo, a veces es extraordinario, o bueno, es sorprendente como la gente hoy en día toma el apostolado, porque muchos le dicen ser apóstol, wow, apóstol, pero toman el apostolado como algo tan, yo soy apóstol, pero los verdaderos apóstoles sí que sufrieron. Los verdaderos apóstoles fueron mártires. Los verdaderos apóstoles, cuando entraban en una ciudad, no lo recibían con flores, lo recibían con látigos. Y muchos hoy tienen el nombre de apóstol en el título, y uno los ve predicando en iglesias grandes, y ven que son famosos, y ven que tienen miles de seguidores, y que todo el mundo los quiere, y que si se mete con ellos, arde Troya. Entonces, eso es lo que uno ve que es muy diferente a la iglesia verdadera de Cristo. ¿Sí me entienden? Entonces, es muy diferente. Entonces, vemos cómo trataron a Pablo, y Pablo no estaba haciendo nada malo, estaba predicando la verdad. Pablo no hizo nada malo, Pablo hizo lo que el Señor lo llevó a hacer. Pablo no hizo nada malo, lo que hizo fue expulsar al espíritu inmundo que estaba en esa mujer. Pero claro, como a los del mundo, para los del mundo los hijos de Dios somos los malos, para los hijos para el mundo los hijos de Dios somos los intolerantes, para el mundo los hijos de Dios queremos imponer nuestra manera de ver el mundo, para los del mundo los hijos de Dios
somos los porcitos de los porcitos, entonces el mundo siempre nos va a atacar, el mundo siempre nos va a criticar, el mundo siempre nos va a odiar, el mundo siempre nos va a aborrecer, pero como dice la Escritura, cuando ustedes los aborrezcan, sepan que a mí me han aborrecido primero. Lo que me hicieron a mí, el árbol verde, también lo van a hacer con ustedes. Porque no es más porque no es más el siervo que el amo, y el maestro y el discípulo que el maestro. Lo que le hicieron al amo y al maestro también se lo va a hacer al discípulo y al siervo. Entonces eso es lo que está experimentando Pablo. Está experimentando los padecimientos por ser cristiano. Y es que a veces se nos olvida que seguimos a un Cristo sufriente. Y a veces se nos olvida eso, que seguimos a un Cristo que antes de la gloria pasó por la cruz. Y a veces se nos olvida, o mejor dicho, no nos gusta acordarnos de esa parte. Porque como seres humanos que somos, no nos gusta el sufrimiento. Pero es necesario a través de muchas tribulaciones entrar en el reino de Dios, dice el apóstol. Entonces, bueno, vamos a ver qué más le siguen haciendo al pobre Pablo y a Silas. Bueno, digo pobre, pero Pablo está mucho mejor que nosotros ya en presencia de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a seguir. Le dieron unos azotes, dice aquí. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y le dijeron, después que los azotaron hasta que se cantaron, entonces le dijeron a los guardias, no vaya a dejar que todo esto se escape. ¿Okay? Versículo 25, vamos a ver si me apuro un poco porque, ok. El cual recibió este mandato los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el sepulcro. Ok, sí, porque antes las cárceles eran feísimas, es decir, bueno, yo nunca he estado en una cárcel obviamente, pero ahora la cárcel sigue siendo fea, ¿verdad? Pero en la antigüedad las cárceles eran como tipo mazmorra y eran cada vez, eran como decir, de forma descendente, era cada vez más abajo, más abajo, más abajo, y la peor de las celdas era la que estaba más abajo en lo profundo. Bueno, ahí metieron a Pablo y a Silas. Y bueno, vamos a ver qué pasó allí. Ok, pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y la cadena de todos se soltaron. Fíjense bien. Qué increíble, ¿verdad? Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Y miren lo sorprendente que es el Espíritu Santo. También, porque también está obrando, ¿verdad? Tenemos un Pablo y Silas que le acaban de dar una pera, como que dice, que le acaban de dar muy duro, que le acaban de dar látigo, mucho látigo. Los metieron al hueco más profundo de la celda más oscura y de escondida que había. Pero ellos, a medianoche, a pesar del dolor, a pesar que tenían, creo, con una cadena, que eso se refiere a concepto. Yo no sé si son las bolas que le ponen a uno para que uno no se pueda mover. Yo creo que es a pesar de todo el dolor que estaba experimentando Pablo y Silas, fíjense lo que ellos hacen a medianoche. Empiezan a glorificar a Dios, a cantar. Le dice la Escritura, versículo 27, versículo 25, perdón.
Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Fíjense bien, en ese estado le cantaban salmos a Dios y los presos que estaban en otra celda los escuchaban. ¡Wow! ¿Y cómo puede ser que Pablo, todo moribundo, todo golpeado, todo maltratado, junto con Silas, puedan hacer eso? ¿Por qué ustedes creen que puede hacer eso? Hermanos, porque el gozo del Señor estaba con ellos, porque ellos estaban gozosos de estar padeciendo, de estar padeciendo por causa del Evangelio. El gozo del Señor los llevó a adorar al Señor. Los llevó a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Recordemos que el Espíritu Santo es el que produce el verdadero gozo. El gozo que viene del Señor. Ese gozo movió a los apóstoles, a Silas y a Pablo, a adorar al Señor su Dios. En espíritu y en verdad. A pesar de la prueba, a pesar de la adversidad, a pesar del tiempo malo que estaban pasando, uno diría, pero Pablo y Silas, los que estaban eran locos. ¿Cómo se van a poner a orar ahí? Bueno, eso lo puede decir un inconverso. Puede decir, pero los apóstoles, un inconverso, te puede decir, pero los apóstoles son masoquistas. Fíjate, le dieron látigo. Nos encerraron en el hueco más oscuro que viniera en la prisión y todavía oran a Dios. ¿Cómo es esto? Hermano, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el gozo del Señor nos lo da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo era el que movía a Pablo a cantar con gozo en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de la adversidad y el sufrimiento, así como el gozo del Señor que nos ayuda a nosotros a estar en ese mismo sentir que Pablo y Silas en medio de la prueba y de la aflicción. Amén, gloria a Dios. Amén. Pero vamos a ver qué más hace Dios, porque no solamente Dios está obrando en Pablo para que con gozo le canten y lo adoren en espíritu y en verdad, sino que y Pablo se siente gozoso y Silas también de estar sufriendo por causa de la voluntad de Dios, por causa del reino de los cielos. Pero vamos a ver qué más dice la Escritura, versículo 26. Sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, en el instante se abrieron todas las puertas y y las cadenas de todos los se soltaron. Fíjense bien. Al instante se abrieron todas las cadenas. Pablo y Silas estaban dando la oración al Dios vivo verdadero, en espíritu y en verdad. ¿Y qué pasó? Que hubo un gran terremoto en la cárcel, terremoto que hizo que todas las puertas de la prisión se abrieran, en la que estaba Pablo y Silas, pero también en la que estaban todos los presos, y las cadenas se soltaron. Claro, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y el Espíritu de Dios se estaba moviendo en medio de la alabanza de Pablo y Silas. Por eso liberó a todos los presos que estaban cautivos, no solamente a Pablo y a Silas. Pero también, fíjense lo que pasa, muy interesante. Lo que va a pasar sí es que es muy interesante y es el objetivo de que Pablo está ahí en la cárcel. Y esto lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver si me apuro un poquito más, porque voy un poquito como que lento. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido.
Fíjense bien, el carcelero se despierta y cuando se despierta nota que todas las puertas están abiertas. Nada, el carcelero dijo, nada, yo me voy a matar porque igualito a lo que se entere mi jefe, por decirlo así, que todos estos presos no me escaparon, igualito me van a matar. Así que yo me voy a matar yo primero, teniendo misericordia de mí para que no me maten de fe. Así pensaría y razonaría el guardia. Diría, no, pero si igualito me van a matar, porque a lo que yo llegué allá con que no se me escaparon los presos. Eso fue como cuando Pedro se le escapó a Herodes, ¿se acuerdan? Que Herodes puso un poco de guardias ahí y Pedro se le escapó porque el ángel del Señor lo sacó de ahí, un ángel del Señor lo sacó de ahí. ¿Y qué hicieron con los guardias que estaban custodiando a Pedro? Los mataron, Herodes los mató a matar. Bueno, era obvio que a estos guardias o a este guardia que se le había escapado a Pedro lo iban a matar. O sea, era obvio. Pedro no, Pablo, perdón, y Sicilia. Era obvio que si él decía, no, se me escaparon todos los presos. Y lo más importante, Pablo y Silas. Obviamente le iban a matar. Entonces digo, no, ¿para qué me voy a... para ahorrarme todos los palos que me van a dar y todos los golpes que me van a dar y la puñalada que seguro me van a dar? O tal vez hasta me crucifiquen. Yo mejor me mato, pensaría el hombre. Pero fíjense cómo se dio la cosa. Vamos a ver. Mas Pablo acabó diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Wow. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Y por qué creen ustedes que Pablo no agarró y se escapó? ¿Y por qué creen ustedes que Dios no permitió que no solamente Pablo y Silas no se escaparan? Porque ellos eran sus siervos, ¿verdad? Pero Dios no permitió que ninguno de esos hombres se escapara. ¿Por qué creen ustedes que tal vez Dios puso temor en los corazones de esos hombres, de los otros hombres, para que no se escaparan? Sencillo, porque Dios no quería que el carcelero muriera. ¡No! El plan que Dios tenía para el carcelero era todo lo contrario. Dios quería darle vida al carcelero. Por eso que Dios no permitió que ninguno de estos hombres se escapara. Tal vez puso el demonio en ellos. Puede ser, no lo dice la escritura, pero probablemente eso fue lo que hizo. Para que yo no se escapara. Para que yo no se escapara. ¿Por qué? Porque obviamente si se escapaba, aunque sea uno o dos, mataban al pobre carcelero. Entonces Dios impidió que ellos se escaparan. Y cuando el carcelero iba a intentar quitarle su vida, Pablo le dice, no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí. Ahora vamos a ver el plan que tenía Dios para Pablo. ¿Por qué Dios permitió que Pablo cayera en esa situación tan mala? Bueno, mala para los ojos de los hombres, pero gloriosa para los ojos de Dios y para la iglesia de Cristo. Amén. Vamos a ver. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postó a los pies de Pablo y Silas. ¡Wow! Él se precipitó a ir adentro a constatar que todos estuvieran ahí y temblando se postó a los pies de Pablo y Silas. Y vamos a ver qué dijo el hombre.
el hombre, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Para ser salvos. Wow, fíjense bien. El plan de Dios para con Pablo, por lo cual Pablo cayó en la prisión, ¿verdad? Era para que este carcelero, que seguramente era romano, se convirtiera. Vieron que Dios no permite nada en nuestra vida que no sea conforme a su propósito. Dios permitió un mal en la vida de Pablo, podemos decirlo así. Pero ¿con qué fin? Con el fin de hacer algo bueno, con el fin de darle vida a uno de sus hijos, con el fin de darle vida a una de sus ovejas que estaba en otro redil, que estaba en Macedonia, que no era parte de Israel, pero que Jesús también iba a llamar, y él también iba a oír su voz y lo iba a seguir, iba a ser parte del verdadero rebaño de Dios. Ese carcelero. Entonces, los pocos de latigazos que aguantó Pablo, el hambre que también pudo haber aguantado la prisión, la misma prisión, todo eso con el objetivo que Dios tenía de salvar a este hombre, salvar a este carcelero. Salvar a esta persona. ¿Se fijan lo que es el amor de Dios por nosotros? Lo mismo hizo Cristo. Lo mismo que Pablo hizo, lo mismo que Dios hizo con Pablo, lo mismo Dios hizo con Cristo. ¿Por qué le digo esto? Porque Cristo también padeció el justo por los injustos, para llevarnos a Dios ciertamente muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Pablo estaba padeciendo como por justo, porque Pablo no hizo nada malo y lo habían metido preso. ¿Para qué? Para llevar a ese injusto carcelero a los pies de Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Se fijan cómo Dios obra? Así es que Dios obra. Dios a veces permite males en nuestra vida, pero a través de ese mal Dios obra para que nosotros podamos hacer su propósito, para que nosotros podamos bendecir a otros, para que nosotros podamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces así obra nuestro Dios, así obró Jesús, y así el Espíritu Santo estaba moviendo, o movió, mejor dicho, a obrar a Pablo. Caer en una situación difícil, pero ¿por qué? Con un objetivo en concreto. No es que Dios, sí, Pablo, anda para allá y te van a caer a palo y vamos a ver si se convierte alguno. Eso no existe. Dios envió a Pablo, Dios sabía, y el Espíritu Santo sabía, y Cristo sabía que Pablo iba a caer preso, pero Dios, el Espíritu Santo y Cristo sabía que allí había un hijo de Dios, que Pablo tenía que predicarle y que él iba a creer. Y que, bueno, mejor dicho, no fue que Pablo le predicó, pero Dios sabía que él iba a creer por lo que iba a pasar. Entonces, todo eso lo tiene en cuenta Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas le van para bien. Esto es a lo que fue llamado conforme a su propósito. ¿Qué hizo el carcelero? Soltó a Pablo y soltó a Pedro. Él diría, no se preocuparon. Pero se fijan como Dios amó tanto a ese carcelero que puso a sufrir a Pablo por él. Y no solamente por él, porque ya vamos a ver qué pasa a través de ese carcelero. Y se fijan cómo que Cristo nos amó, Dios nos amó tanto que Cristo sufrió por nosotros. Amén. Gloria a Dios, estamos viendo el Evangelio a su máxima expresión. Amén.
Entonces vamos a ver. Entonces dice, le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fue la pregunta del carcelero que soltó a Pablo de Silas. Y Pablo le preguntó, le dijo, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y serás salvo tú y tu casa. Ellos le dijeron, Pablo y Silas, le dijeron, bueno, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ahora, este versículo se cumple porque nosotros los cristianos lo usamos mucho. Y está bien porque es palabra de Dios y toda la escritura es inspirada por Dios. Pero si nos ponemos a ver y a notar cuando estas palabras se cumplen y sí se cumplen, obviamente porque es palabra de Dios, ¿verdad? Pero si nos ponemos a notar bien las cosas, nos damos cuenta de algo, que estas palabras se cumplen casi siempre. Es cuando la cabeza cree. Cuando la cabeza cree, cuando un padre de familia cree, toda la familia lo sigue, porque lo sigue la esposa, porque ya después que el hombre se convierte, a la esposa no le queda más que seguirlo. Y bueno, y si no lo sigue va a haber mucho pleito en la casa. Y los hijos también siguen al padre. Entonces, esto casi siempre se cumple cuando el varón, cuando la cabeza del hogar cree. Claro, hay casos como Lidia, que el Señor obra a través de una mujer para que toda su casa crea y se bautice. Pero no son todos los casos. La mayoría de los casos que uno encuentra, que toda la familia cree, es mayormente cuando la cabeza del hogar cree, cuando el hombre cree, le siguen todo lo demás. En cambio, si una mujer se convierte, a ella le es más difícil convertir al hombre. Porque el hombre, ustedes saben, nosotros queremos tener la autoridad muchas veces y queremos saber más que las mujeres en ocasiones, y por ese tipo de cosas es mucho más difícil que el hombre se convierta, si es que es la mujer la que se convierte primero. Y es más sencillo o se ve más, y es lo que se ve más en la escritura, que cuando la cabeza se convierte, como en este caso, la familia se convierte. Pero hay casos especiales como el de Lidia, que también cayeron todos de su casa por medio de ella. Pero bueno, el Señor obra como Él quiere, amén. Entonces, vemos por qué es que el Señor permitió que a Pablo le dieran tanto palo. Porque no solamente era el carcelero el que se iba a salvar, y Dios lo sabía, el Espíritu Santo lo sabía, y por eso lo mandó para Macedonia. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si en verdad la familia se convierte, porque Pablo y Silas lo están diciendo, vamos a ver qué pasa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Amén. ¿Y qué dice? Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Él con todo lo suyo, gloria a Dios. ¿Se fijan? La palabra de Dios se cumple. Creyó él. Claro, ¿por qué creyó? Porque luego de que él soltó, de que él hizo esa pregunta, él escuchó el Evangelio. Después que él le hizo la pregunta y él le dijo, bueno, que en el Señor Jesús te le salvo tú y tu casa, ellos le predicaron el Evangelio. El hombre creyó verdaderamente, el hombre creyó con una fe genuina, con una fe salvífica, y fue salvo. Pero no solo él, sino que llevó a Pablo y a Silas a su casa y le lavó las heridas y se bautizó él y toda su familia. Entonces toda su familia, toda la casa de ese carcelero, creyó para la gloria de Dios, creyó como Pablo había dicho que habían de creer. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Entonces, es para que veamos por qué
nuestro Dios permitió soberanamente, y no solamente permitió, sino que mandó a Pablo a Macedonia a sabiendas de cómo lo iban a tratar y a sabiendas de cómo lo iban a tratar para que esto pasara, para que este carcelero, y no solamente él, sino toda su familia, creyeran y fueran salvos. Y al efectivo fue así, todos creyeron, desde el más grande al más pequeño, y todos fueron bautizados y todos fueron salvos. Amén. Entonces, bueno, esto es para gloria de Dios. ¿Se fijan cómo Dios no permite que su iglesia sufra en vano? Los sufrimientos de los siervos verdaderos de Dios son conforme a un propósito, son conforme a un plan, son para que veamos la gloria de Dios, son para que el plan de Dios se cumpla a través de nuestras vidas. Así lo vivió mi Señor Jesús. Ninguno de los sufrimientos de Cristo fueron en balde. Dios no permite que sus hijos suframos en balde, sino que Dios sabe qué propósito Él va a cumplir en nosotros o por medio de nosotros a través de ese sufrimiento que estamos viviendo. No es casualidad nada de lo que sufrimos en el Señor estando en Cristo, es casualidad, porque nuestro Dios es soberano, nuestro Dios tiene control de todo, no solamente de lo bueno que nos pasa, y gloria a Dios que lo tiene, claro que sí, pero nuestro Dios tiene control también de lo malo, y aún en lo malo que nos llega a pasar en esta vida terrenal, Él cumple su propósito en nosotros. Amén, gloria a Dios. Alabados a Dios, vemos aquí el amor de Dios por esta familia. Ahora no solo por el carcelero, sino por toda su demás familia, por todos sus familiares. Porque todos fueron salvos. Todos fueron justificados por la sangre de Cristo. Todos fueron redimidos por medio del sacrificio de Cristo de este presente siglo malo. Entonces, ¿qué demuestra eso? Que Dios amaba al carcelero y a su familia. Porque Dios tiene misericordia de que tenga misericordia. Ejemplo, ¿por qué Dios no hizo eso con Pedro? Y sí permitió que Pedro se escapara y mataron a todos sus soldados. ¿Me entiendes? Dios tiene misericordia de que Él tenga misericordia. Y Dios se compadece de que Él se quiera compadecer. A eso nos referimos nosotros cuando decimos, cuando afirmamos, cuando confesamos que Dios ciertamente es soberano. Amén y amén. Vamos a dar un poquito más rápido, hermano. Versículo 24. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y le dice, con todo lo suyo, ok. Ya sabemos que le lavaron las heridas a Pablo, lo limpiaron y Pablo lo bautizó a él y a toda su familia a la gloria de Dios Padre. Ya entendemos por qué Dios permitió que Pablo pasara por todo este sufrimiento. Ya entendemos por qué Dios permitió y envió a Pablo ahí, a Macedonia, donde sabía que no le iba a ir nada bien a Pablo. Amén, gloria a Dios. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su familia de haber querido a Dios. Fíjense bien, el hombre gozoso lo llevó a su casa y muy gozoso le sirvió una mesa, le puso la cena a Pablo y a Silas, y con toda su familia estaban muy gozosos de haber querido a Dios.
Gloria a Dios. Cuando fue el día de día, los magistrados enviaron a Bolsilla a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que os suelte. Así que ahora salí y marchamos en paz. Fíjense bien, ya Dios había obrado también en los corazones de los hombres para que soltaran a Pablo y a Silas. Igualmente el carcelero no iba a tener problemas porque ya habían dado la orden. Ya la orden era que lo soltaran. Dios obrando en los corazones de los impíos también para que suelten a sus siervos. Es Dios el que se glorifica en todo. Entonces, gloria a Dios por todo. Entonces, vemos como el carcelero le da la buena nueva a Pablo. Cuando amanece, Pablo le dice al carcelero a Pablo: los magistrados me han dicho que te suelte. Así que tú puedes irte en paz. Así que ni el carcelero ni Pablo iban a tener problemas porque el carcelero se había llevado a Pablo a su casa. Porque ya la orden de los superiores del carcelero era dejar ir a Pablo. ¿Amén? Entonces ahí ya la vida del carcelero no corría peligro por llevar a un preso a su casa. Y la vida de Pablo tampoco. Amén. Vamos a ir terminando, hermanos. Ok. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber. Fíjense bien cómo es esto. Es increíble también. Porque Pablo, en vez de alegarse y irse en paz, como dijo el carcelero: bueno, ya te puedes ir en paz, ya puedes salir de aquí y irte en paz, porque ya no tienes ningún cargo, ya te soltaron. Pablo dice: después que nos hicieron pasar el mal rato, que nos azotaron, que nos metieron en ese hueco, que nos pusieron esas cadenas, siendo yo romano, o sea, ellos me trataron así de feo siendo yo romano y ni siquiera me vienen a liberar ellos mismos. No, Pablo dice: no, ahora me vienen a liberar ellos. O sea, Pablo estaba molesto porque Pablo tenía ciudadanía romana y no lo trataron como un romano, sino como un gentil, sino como un extranjero. Y Pablo no había dicho nada. Pablo se tenía calladito que él era romano. Pero vamos a ver con qué propósito Pablo le dice esto al carcelero: no, ahora que vengan ellos y me saquen y me pidan perdón, o sea, y me traten bien, porque yo soy un romano y ellos me tienen que tratar como un ciudadano romano, porque yo tengo derecho. Yo me metieron aquí sin juicio, sin prueba, sin nada. Ahora yo quiero que ellos vengan y no se laven las manos, sino que vengan aquí a sacarme. Ahora estaba molesto, pero vamos a ver. Pero fíjate bien. Porque dice: pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial. Fíjate bien, sin sentencia judicial. O sea, no tenía ninguna acusación, ninguna prueba, ningún documento, nada. O sea, no tenía nada. Siendo ciudadano romano, nos echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino que vengan ellos, mismos a sacar. Pablo estaba molesto por la forma que lo habían tratado a él,
un ciudadano romano. Y fijemos lo que pasa aquí. Y los alguaciles hicieron saber esta palabra a los magistrados, los cuales tuvieron miedo de oír que eran romanos. Resulta que no solo Pablo, sino que también Silas tenían la nacionalidad romana. Entonces ahora los magistrados estaban muy atemorizados porque sabían que habían tratado a Pablo injustamente. Sabían ellos que habían tratado a Pablo injustamente. Puede ser, hermano, que ellos averiguaran que Pablo era romano y por eso lo mandaran a soltar. No, a lo mejor, digo puede ser, porque la Biblia no lo especifica. Yo le dije que Dios puso en el corazón que lo soltara, pero tal vez pudo ser que ellos averiguaran, los magistrados, que Pablo era romano, por eso lo soltaron, aunque la Escritura dice que cuando ellos oyeron que Pablo era romano tuvieron miedo. Entonces no, lo más probable es que fuera algo que Dios hizo con ellos, pero al oír que Pablo era romano, que ellos eran romanos, tuvieron miedo. Amén. Porque no se le podía tratar a un ciudadano romano de esa forma. Meterlos a la cárcel sin pedo, sin nada, darle latigazos, meterlos en el último hueco, eso era un delito. Y ellos tuvieron miedo, fíjense bien. Los cuales tuvieron miedo y vinieron y le rogaron y sacándole le pidieron que salieran de la ciudad. Fíjense bien, vinieron y le rogaron, le pidieron perdón. Berta, Pablo, Saulo, disculpanos que nosotros no sabíamos que tú y tu amigo Silas eran ciudadanos romanos y tuvieron que ceder ante Pablo y Silas. Y fue como Pablo dijo, no, que vengan ellos a sacar. Tuvieron que ir los magistrados, seguro los soldados le dijeron, no, vayan ustedes porque allá Pablo y el otro y Silas están bravos, están furiosos, porque ellos son romanos. Y me imagino que pusieron los ojos como dos huevos tibios. Ay, perdón hermano, esto pasa amigo, disculpe. Esto pasa siempre en mis amigos, cosas inesperadas. Bueno, me imagino que ellos pusieron la cara como de huevos tibios. Y que más, les tocó ir y pedir perdón a Pablo y a Silas y diciéndole que se fueran de la ciudad. Amén. Entonces, vieron como los que habían sido humillados, metidos en ese hueco, latigados, ahora son exaltados por Dios. Y los que lo metieron tuvieron que humillarse delante de ellos. ¿Vieron cómo actúa Dios? Pablo y Silas fueron exaltados. Pablo y Silas fueron reconocidos. Y los que lo humillaron tuvieron que humillarse delante de ellos. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios también por este hecho. Amén. Entonces salieron de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, lo consolaron y se fueron. Salieron de la cárcel, justamente los mismos magistrados fueron y lo sacaron y le pidieron perdón de rodillas a Pablo y a Silas. Y ellos cuando salieron, lo primero que hacen es ir a los hermanos, consolarlos por medio de la palabra, darles palabra, darle ánimo, darle fuerza por medio de la palabra y después se fueron. Entonces, ese era el trabajo de la iglesia, consolar a los hermanos por medio de la palabra. Ese es el trabajo que Pablo hizo cuando después de lapidarlo se volvió a la ciudad de Antioquía de Chipre y de Antioquía de Chipre, confirmando a los hermanos y consolándolos, diciendo que a través de mucho sufrimiento es necesario estar en medio de Dios. Bueno, aquí Pablo le está consolando a los hermanos. Pablo le está diciendo, miren, esto que pasó fue por voluntad de Dios.
Y gloria a Dios, porque gracias a esto que nos pasó, ustedes están ahora con Dios. Gloria a Dios. O sea, Pablo les dijo, a pesar de que sufran como cristianos, perseveren hasta el fin. Porque los sufrimientos como cristianos no son en balde. Por darle algún ejemplo, una manera de que Pablo los pudiera consolar. Amén. No se preocupen, hasta los sufrimientos que nosotros padecemos están bajo el control de nuestro Dios. Y si nosotros tenemos que sufrir por alguien, que sea por voluntad de nuestro Dios, que sabemos que es bueno y no lo va a abandonar ni desamparar, y todo lo hace para su gloria y tu honra. Amén. Entonces vemos como Dios obra, como Dios ama tanto a un hijo suyo, que por ese hijo suyo permite los sufrimientos para que lleguen también, permite los sufrimientos de sus siervos para que esos hijos suyos que él ama también vengan a Cristo. Amén, gloria a Dios. Ya vemos el objetivo, la razón que guió por la que el Espíritu Santo guía a Pablo a Macedonia y no a Asia, ciertamente, porque en Macedonia tenía Dios remanente. En Asia no lo sabemos, ya dimos la razón. Posiblemente no le correspondía a Pablo predicar en Asia, posiblemente la vida de Pablo hubiera corrido un gran peligro, hasta de muerte, y por eso Dios no le permitió. Pero vemos que lo envió para Macedonia y glorificó su nombre allí, y Pablo hizo la voluntad de Dios ahí, por medio de Pablo. Lidia, por medio de Pablo y Silas, y por medio de la palabra de Dios, que al fin y al cabo es la que hace la obra, la que convence de justicia, pecado y juicio. Pablo y Silas son los instrumentos, ¿verdad? Se convirtió en ¿quiénes? La familia de Lidia y su familia, y el carcelero y su familia. Dios envió a Pablo a Macedonia por esas dos familias, y permitió a Pablo y a Silas padecer por esas dos familias, para que esas familias llegaran a los pies de Dios por medio de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, hermano, es maravilloso predicar el Evangelio, pero ya he terminado por el día de hoy. Gloria a Dios. Espero que les guste mucho esta prédica y que, bueno, que aprendan muchísimo del carácter, del amor, de la soberanía, del poder y de cómo Dios tiene todo bajo control. Dios los bendiga, hermanos y amigos. El Dios de Israel me los bendiga y los guarde. El Dios de Israel haga resplandecer sus rostros sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la gracia, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo del Dios de Israel dice amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre, Cristo Jesús. Amén y amén.